Capítulo 3. Si una noche de invierno, un viajero. Los placeres que reserva el uso del abrecartas son táctiles, auditivos y visuales, sobre todo mentales. El avance de la lectura va precedido por un gesto que atraviesa la solidez material del libro, para permitirte el acceso a su sustancia incorpórea. Penetrando desde abajo entre las páginas, la hoja sube con ímpetu, abriendo el corte vertical con una fácil sucesión de tajos que tropiezan con las fibras una por una y las ciegan. Con una crepitación jovial y amiga, el buen papel acoge a ese primer visitante, que anuncia innumerables vueltas de páginas movidas por el viento o por la mirada. Mayor resistencia pone el pliegue horizontal, en especial si es doble, porque exige una nada ágil acción de revés. Allí el sonido es el de un desgarramiento sofocado, con notas más sombrías. El margen de las hojas se recorta, revelando su tejido filamentoso. Una fina viruta, llamada rizo, se aparta de él, tan grata de ver como espuma de ola en la línea de playa. El abrirte paso a filo de espada en la barrera de las hojas se asocia con el pensamiento de cuanto la palabra encierra y esconde. Te adentras por la lectura como por un tupido bosque. La novela que lees quisiera presentarte un mundo compacto, denso, minucioso. Inmerso en la lectura, mueves maquinalmente el abrecartas por el espesor del volumen. Aún no estás leyendo el final del primer capítulo, pero ya has avanzado mucho cortando. Y de aquí que en el momento en que tu atención estaba más pendiente, vuelves la hoja en la mitad de una frase decisiva y te encuentras ante dos páginas en blanco. Te quedas atónito, contemplando aquel blanco cruel como una herida, casi esperando que haya sido una ofuscación de tu vista lo que proyectó una mancha de luz sobre el libro, del cual poco a poco volverá a aflorar el rectángulo cebrado de caracteres de tinta. No, es de veras un intacto candor el que reina sobre las dos caras fronteras. Pasas de nuevo la página y encuentras dos caras impresas, como es debido. Sigues hojeando, dos páginas de blanco alternan con dos páginas impresas, blancas, impresas, blancas, impresas. Y así hasta el final. Las hojas impresas han sido tiradas por una sola cara y después plegadas y unidas como si estuvieran completas. He aquí que esta novela tan densamente entretejida de sensaciones de repente se te presenta desgarrada por vorágines sin fondo, como si la pretensión de expresar la plenitud vital revelase el vacío que hay debajo. Pruebas a colmar la laguna, a reanudar la historia aferrándote al trozo de prosa que viene después, desflecado como el borde de las hojas separadas por el abrecartas. No te orientas ya, los personajes han cambiado, los ambientes, no entiendes de qué se habla. Encuentras nombres de personas que no sabes quiénes son. Ela, Kashmir. Te entra la duda de si se tratará de otro libro, quizás la auténtica novela polaca fuera del poblado de Malbork, mientras que el comienzo que has leído podría pertenecer a otro libro. ¿Quién sabe cuál? Ya te parecía que los nombres no sonaban destacadamente polacos. Bright, Grigsby. Tienes un buen atlas muy detallado. Vas a buscar en el índice de nombres. Pedquo, que debería ser un centro importante, y Ag, que podría ser un río o un lago. Los encuentras en una remota llanura del norte que las guerras y los tratados de paz han asignado sucesivamente a diversos estados, quizá también a Polonia. Consultas una enciclopedia, un atlas histórico. No, Polonia no tiene nada que ver. Esa zona en el periodo entre las dos guerras constituye un estado independiente. La Cimeria. Capital, Orco. Lengua nacional del cimerio, perteneciente al tronco bonio úrico. La voz cimeria de la enciclopedia termina con frases poco consoladoras. En los sucesivos repartos territoriales entre sus poderosos vecinos, la joven nación no tardó en ser borrada del mapa. La población autóctona se dispersó, la lengua y la cultura cimerias no se desarrollaron. Estás impaciente por encontrar a la lectora, por preguntarle si también su ejemplar es como el tuyo, de comunicarle tus conjeturas, las noticias que has recogido. Buscas en tu agenda el número que apuntaste conjunto a su nombre cuando os habéis presentado. Oiga, Ludmila, ¿ha visto que la novela es otra?
Pero también está en mi ejemplar al menos. La voz del otro lado del hilo es dura, irónica. No, mire, no soy Ludmila, soy su hermana Lotaria. Ya te lo había dicho. Si no contesto yo, estará mi hermana. Ludmila no está. ¿Por qué? ¿Qué quiere? Era solo para hablarle de un libro, no importa, volveré a llamar. ¿Una novela? Ludmila siempre anda con una novela entre manos. ¿Quién es el autor? Bueno, es una novela polaca que está leyendo ella también, pero para intercambiar impresiones, Pasapkal, ¿un polaco? ¿Cómo? Pues me parece que no está mal. No, no has entendido. Lotaria quiere saber cuál es la posición del autor respecto a las tendencias del pensamiento contemporáneo y a los problemas que exigen una solución. Para facilitarte la tarea, te sugiere una lista de nombres de grandes maestros entre los cuales deberías situarlo. Experimentas de nuevo una sensación de cuando el abrecartas se ha desplegado ante los ojos las páginas blancas. No sabría decirle con exactitud. Verá, ni siquiera estoy seguro del título o del autor. Ludmila le contará, es una historia un poco complicada. Ludmila lee una novela tras otra, pero nunca pone de relieve los problemas. A mí me parece una pérdida de tiempo. ¿No le da esa impresión? Si empiezas a discutir, no te suelta. Ya te está invitando a un seminario en la universidad en el cual los libros son analizados según todos los códigos conscientes e inconscientes y en el cual son eliminados todos los tabúes impuestos por el sexo, por la clase, por la cultura dominante. ¿Va también Ludmila? No, parece que Ludmila no se interfiere en las actividades de su hermana, en cambio Lotaria cuenta con tu participación. Tú prefieres no comprometerte. Iré. Trataré de acercarme, no puedo asegurárselo. De momento, si quiere decirle por favor a su hermana que he telefoneado, y si no, da igual, volveré a llamar yo. Mil gracias, basta con eso, cuelga de una vez. Pero Lotaria te entretiene. Mire que es inútil que llame aquí. No es la casa de Ludmila, es mi casa. Ludmila a las personas que conoce poco les da mi número de teléfono. Dice que yo sirvo para mantener a distancia. Quedas a disgusto, otra ducha fría. El libro que parecía tan prometedor se interrumpe. Aquel número de teléfono que también creías el inicio de algo es una ruta obstruida, con esa lotaria que pretende examinarte. Ah, ya entiendo, disculpe entonces. Oiga, usted, el señor que me encontré en la librería, una voz distinta a la suya. Se ha apoderado del teléfono. Sí, soy Ludmila. También usted con páginas en blanco. Era de esperar. Una trampa también este. Precisamente ahora que empezaba a apasionarme, que quería seguir leyendo sobre Ponco. Ritsby, estás tan contento que no sabes articular una palabra. Dices, Suida. ¿Cómo? Sí, Suida Oscar. Me gustaría saber qué sucede entre Grigsby y Suida Oscar. ¿De verdad era una novela de las que a usted le gustan? Una pausa. Después la voz de Ludmila prosigue lentamente, como si tratase de expresar algo no bien definible. Sí, así es, me gusta mucho, pero quisiera que las cosas que leo no estuvieran todas ahí, macizas, hasta poderlas tocar, sino que se sienta alrededor la presencia de alguna otra cosa que aún no se sabe qué es, la señal de no sé qué. Eso, en ese sentido también yo, aunque no digo tampoco aquí falta un elemento de misterio. ¿Y tú? Bueno, mire, el misterio sería este. En mi opinión es una novela cimeria. Sí, cimeria. Nada de polaca. El autor y el título no deben ser esos. ¿No ha entendido nada? Espere que le cuente. Cimeria, 340.000 habitantes. Capital, Orco. Recursos principales, turba y subproductos, compuestos bituminosos. No, esto no está escrito en la novela. Una pausa de silencio por tu parte y por la suya. Quizá Luzmila ha tapado el auricular con la mano y está consultando con su hermana. Esa es muy capaz de tener ya ideas sobre Cimeria. Quién sabe con qué saldrá. Ándate con ojo. Oiga, Ludmila, diga. Tu voz se vuelve cálida, persuasiva, apremiante. Oiga, Ludmila, tengo que verla, tenemos que hablar de esta cosa.
de estas circunstancias, coincidencias, discordancias. Quisiera verla enseguida. ¿Dónde vive usted? ¿Dónde le resulta cómodo que nos veamos? Yo en un periquete estoy. Ella, siempre tranquila. Conozco a un profesor que enseña literatura Cimmeria en la universidad. Podríamos ir a consultarlo. Espere, a que le telefonee para preguntarle cuándo puede recibirnos. Ya estás en la universidad. Ludmila ha anunciado al profesor Usitusi vuestra visita en su instituto. Por teléfono, el profesor se ha mostrado muy contento de ponerse a la disposición de quien se interesa por los cimerios. ¿Habrías preferido verte antes en alguna parte con Ludmila? A lo mejor ir a recoger la casa para acompañarla a la universidad. Se lo has propuesto por teléfono, pero ella ha dicho que no. No es necesario que te molestes. A esa hora ella ya estará por otra aquella zona para otros asuntos. Has insistido en que no eres un experto, que tienes miedo de perderte en los laberintos de la universidad. ¿No sería mejor encontrarlos en un café un cuarto de hora antes? Tampoco eso le convenía. Os veríais directamente allí, en lenguas poniúgricas. Todos saben dónde está. Basta con preguntar. Has comprendido ya que a Ludmila, con todo su aire suave, le gusta dominar la situación y decidirlo. Todo ella. No te queda sino seguirla. Llegas puntual a la universidad. Te abres paso entre jóvenes y muchachas, sentados en las escalinatas. Das vueltas extraviado entre aquellos austeros muros que las manos de los estudiantes han historiado con exorbitantes inscripciones mayúsculas y letreros minuciosos, al igual que los cavernícolas sentían la necesidad de hacer sobre las frías paredes de las grutas, para señorear su angustiosa extrañedad mineral, familiarizarlas, verterlas en su propio espacio interior, anexarlas a la fijeza de lo vivido. Lector, te conozco demasiado como para saber si te mueves con indiferente seguridad por el interior de una universidad, o bien si antiguos traumas o meditadas opciones hacen que un universo de discentes y docentes le parezca una pesadilla a tu ánimo sensible y sensato. En cualquier caso, el instituto que buscas nadie lo conoce. Te remiten del sótano al cuarto piso. Cada puerta que abres es equivocada. Te retiras. Te parece haberte perdido en el libro de las páginas blancas y no lograr salir. Un mozalbete viene hacia ti, contoneándose en un largo jersey. En cuanto te ve, apunta con un dedo hacia ti y dice: ¿Tú esperas a Ludmila? ¿Cómo lo sabe? Lo he comprendido, me basta un vistazo. ¿Lo manda a Ludmila? No, pero yo siempre ando con todas partes. Me encuentro con unos, con otros, oigo y veo una cosa aquí, una cosa allá, y me sale natural relacionarlas. ¿Sabe también a dónde debo ir? Si quieres te acompaño a Ositus, o Ludmila está allá desde hace rato, o llegará con retraso. Este joven tan extrovertido y bien informado se llama Inerio. Puedes tutearlo en vista de que él ya lo hace. ¿Eres alumno del profesor? No soy alumno de nadie. Sé dónde está porque iba allí a buscar a Ludmila. Entonces, ¿es Ludmila la que frecuenta el instituto? No, Ludmila ha buscado siempre sitios donde esconderse. ¿De quién? Pues de todos. Las respuestas de Nerio son siempre un poco evasivas, pero al parecer, a quien trata sobre todo de evitar Ludmila es a su hermano. Si no llegó puntual a la cita fue para no encontrarse por los pasillos con Lotaria, que tiene sus seminarios ahora. A ti, en cambio, te consta que esta incompatibilidad entre las hermanas conoce excepciones, al menos en lo que respecta al teléfono. Deberías hacer hablar un poco más a este Ignerio, ver si de verdad se las sabe todas. Pero, ¿tú eres amigo de Lotaria o de Ludmila? De Ludmila, claro, pero consigo hablar con Lotaria también. ¿Y no critica los libros que lees? ¿Yo? Yo no leo libros, dice el Nerio. ¿Qué lees entonces? Nada. Me he acostumbrado también a no leer, que ni siquiera leo lo que cae ante mis ojos. No es fácil. Nos enseñan a leer desde chiquitos y durante toda la vida seguimos esclavos de los chismes escritos que nos ponen delante de los ojos. Quizás hice cierto esfuerzo también yo en los primeros tiempos para aprender a no leer, pero ahora no me sale natural.
El secreto está en no negarse a mirar las palabras escritas. Al contrario, hay que mirarlas intensamente hasta que desaparecen. Los ojos de Irnerio tienen una ancha pupila clara y escurridiza. Parecen ojos a los que nada escapa, como los de un nativo de la selva dedicado a la caza y a la recolección. ¿Pero quieres decirme qué vienes a hacer a la universidad? ¿Por qué no iba a venir? Hay gente que va y viene, nos encontramos, hablamos. Yo vengo por eso, los otros no sé. Tratas de imaginarte cómo puede presentarse el mundo, este mundo tupido de escritura, que nos circunda por todas partes, a alguien que ha aprendido a no leer. Y al mismo tiempo te preguntas qué lazo puede existir entre la lectora y el no lector. Y repentinamente te parece que su propia distancia los mantiene unidos y no puedes reprimir una sensación de celos. Quisieras interrogar más a Irnerio, pero habéis llegado por una escalería secundaria a una puerta baja con el cartel Instituto de Lenguas y Literaturas Bonio-Úgricas. Irnerio llama con fuerza, te dice adiós y te deja. Se abre una rendija con trabajo. Por las manchas de cal en la jamba y por el gorro que se asoma sobre una chaqueta de faena forrada de oveja, tienes la impresión de que el local está cerrado por reparaciones. Y se encuentra solo en él un pintor o un encargado de limpieza. Está aquí el profesor Usitusi. La mirada que asiente bajo la gorra es distinta de la que te podías esperar de un pintor. Ojos de quien se prepara para saltar al otro lado de un precipicio y se proyecta mentalmente sobre la otra orilla, mirando fijamente ante sí y evitando mirar hacia abajo y a los lados. ¿Es usted? Preguntas, aún sabiendo comprendido que no puede ser sino él. El hombrecillo no ensancha la rendija. ¿Qué quiere? Disculpe, era para una información. Le habíamos telefoneado. La señorita Ludmila, ¿está aquí la señorita Ludmila? Aquí no hay una señorita Ludmila, dice el profesor, retrocediendo, e indica las estanterías atestadas en las paredes, los nombres y los títulos ilegibles en lomos y portadas, como un seto crisados en rendijas. ¿Por qué la busca aquí? Y mientras tú recuerdas lo que decía Nerio, que este era para Ludmila un sitio donde esconderse, Lucitus sí parece aludir con un gesto a la exiguidad de su despacho como para decirte, busca, busca si crees que está, como si sintiera la necesidad de defenderse de la sospecha de tener a Ludmila escondida ahí dentro. Teníamos que venir juntos, dices tú para que todo quede claro. Entonces, ¿por qué no está con ella? Replica Lucitus. Y también esta observación lógica, por otra parte, es hecha con tono desconfiado. No tardará, aseguras tú, pero lo dices con un acento interrogativo, como si pidieras confirmación a ositos y de las costumbres de los Mila, de quien tú no sabes nada, mientras que él bien podría saber más. Usted, profesor, conoce a Ludmila, ¿no? Conozco. ¿Por qué pregunta? ¿Qué quiere saber? Se pone nervioso. ¿Usted se interesa por la literatura cimeria o por Ludmila? Pero no acaba la frase y tú, para ser sincero, tendrías que responder que ya no sabes distinguir entre tu interés por la novela cimeria y por la lectura. Además, ahora las reacciones del profesor ante el nombre de Ludmila, sumándose a las confidencias de Ignerio, arrojan relámpagos misteriosos, crean en torno a la lectora una curiosidad aprensiva, no disímil de la que te liga a su ida Oscar, en la novela cuya continuación estás buscando y también a la señora Mami, en la novela que habías empezado a leer el día antes y que temporalmente has dejado de lado. Y ya estás lanzado a la persecución de todas estas sombras juntas, las de la imaginación y de la vida. Quería, quería preguntarle si hay un autor cimerio que... Siéntese, dice el profesor, repentinamente, repentinamente apaciguado, o mejor, asaltado por una ansia más estable y obstinada que vuelve a emerger disolviendo las ansias contingentes y lábiles. El ambiente es angosto, las paredes recubiertas de estantes, más otro estante que al no tener dónde apoyarse está en medio de la habitación, segmentando su
su exiguo espacio, de modo que el escritor del profesor y la silla en la cual debes sentarte están separados por una especie de bastidor, y para veros tenéis que estirar el cuello. Estamos confinados en esta especie de tabuco. La universidad se amplía y nosotros nos apretamos. Somos la cenicienta de las lenguas vivas, si es que cimerio puede considerarse una lengua viva. Pero su valor es precisamente este, exclama, con un arrebato afirmativo que enseguida se diluye. El hecho de ser una lengua moderna y una lengua muerta al mismo tiempo, condición privilegiada, aunque nadie se da cuenta. ¿Tiene pocos estudiantes? Preguntas. ¿Quién quiere que venga? ¿Quién quiere que se acuerde de los cimerios? En el campo de las lenguas ahora recuperadas hay muchas que atraen más: el vasco, el bretón, el gitano. Todos se matriculan en esas. No es que estudien la lengua, eso no quiere hacerlo ya nadie. Quieren problemas que debatir, ideas generales, que relacionar con otras ideas generales. Mis colegas se adaptan, siguen la corriente, titulan sus cursos. Sociología del galés, psicolingüística del occitano. Con el cimerio no se puede. ¿Por qué? Porque los cimerios han desaparecido como si la tierra se los hubiese tragado. Sacude la cabeza, como para revestirse de toda su paciencia y repetir una cosa dicha 100 veces. Este es un instituto muerto de una literatura muerta en una lengua muerta. ¿Por qué deberíamos estudiar cimerio hoy? Yo soy el primero en comprenderlo. Soy el primero en decirlo. Y no queréis venir. No vengáis. Por mí hasta podría cerrarse el instituto. Pero venir aquí para hacer... No, eso es demasiado. ¿Para hacer qué? De todo, de todo. Me toca ver. Durante semanas no viene nadie, pero cuando viene alguien es para hacer cosas que bien podríais quedaros lejos, digo yo. ¿Qué puede interesaros en estos libros escritos en la lengua de los muertos? Pero lo hacen aposta. Vamos a lenguas poniúgricas, dicen. Vamos con un tusi. Y así me cogen en medio, estoy obligado a ver, a participar. ¿En qué? Indagas tú, pensando en Luzmila, que venía aquí, que se escondía aquí, quizás con Nerio, con otros. En todo. Quizás hay algo que los atrae, esta incertidumbre entre vida y muerte. Quizás es solo lo que sienten sin comprenderlo. Vienen aquí a hacer lo que hacen, pero en el curso no se matriculan, a las clases no asisten. Nadie se interesa por la literatura de los cimerios, sepultada en los libros de estos estantes, como en las tumbas de un cementerio. A mí, cabalmente me interesaba. Había venido a preguntarle si existe una novela cimeria que empieza... No, mejor decirle enseguida los nombres. Grigsby, Suida, Punko, Bright. La acción empieza en Kutkiwa, pero quizás sea solo el nombre de un caserío. Después creo que se desplaza a Petco sobre la... Oh, enseguida lo encuentro, exclama el profesor, y en un segundo se libera de las bromas hipocondríacas y se ilumina. Las bromas hipocondríacas y se ilumina como una lamparilla. Se trata sin duda de asomándose desde la abrupta costa. Oh, enseguida lo encuentro, exclama el profesor, y en un segundo se libera de las bromas hipocondríacas y se ilumina como una lamparilla. Se trata sin duda de Asomándose desde la abrupta costa, la única novela que nos dejó uno de los más prometedores poetas cimerios del primer cuarto de siglo, Ucoate. Aquí está. Y con un salto de pez que remonta un rápido, se dirige hacia un punto preciso de una estantería, agarra un delgado volumen encuadernado en verde, lo sacude para hacer volar el polvo. Nunca se ha traducido a ninguna lengua. Las dificultades son, desde luego, como para desanimar a cualquiera. Oiga, estoy orientando la convicción. No, voy convenciéndome a mí mismo del acto de transmitir. Notará que ambos verbos están en frecuentativo. Una cosa te resulta al punto clara, y es que este libro no tiene nada que ver con el que habías empezado. Solo algunos nombres propios son idénticos, detalle muy extraño desde luego, pero sobre el que no te paras a reflexionar, porque poco a poco, de la trabajosa traducción improvisada de Usitusi, toma cuerpo el diseño de una peripecia. De su jadeante desciframiento de coágulos verbales emerge una narración pormenorizada, asomándose desde la abrupta costa. Me estoy convenciendo de que el mundo quiere decirme algo, mandarme mensajes, avisos, señales. Es desde que estoy en Pittsburgh cuando lo he advertido.
Todas las mañanas salgo de la pensión Kulkiwa para mi acostumbrado paseo hasta el puerto. Paso por delante del observatorio meteorológico y pienso en el fin del mundo que se aproxima más aún. Está en marcha desde hace mucho tiempo. Si el fin del mundo se pudiera localizar en un punto concreto, este sería el observatorio meteorológico de Petwa, un cobertizo de palastro que se apoya en 4 postes de madera, un poco tambaleantes y abriga, alineados sobre una repisa. Barómetros, registradores, higrómetros, termógrafos, con sus rollos de papel graduado que giran como un lento tic-tac de relojería contra un plumín oscilante. La veleta de un anemómetro en la cima de una alta antena y el rechoncho embudo de un pluviómetro completan el frágil equipo del observatorio, que aislado al borde de un talud en el jardín municipal, contra el cielo gris perla uniforme e inmóvil, parece una trampa para ciclones, un cebo puesto allí para atraer las trombas de aire de los remotos océanos tropicales, ofreciéndose ya como un despojo ideal a la furia de los huracanes. Hay días en los que cada cosa que veo parece cargada de significados, mensajes que me sería difícil comunicar a otros, definir, traducir a palabras, pero que por eso mismo se me presentan como decisivos. Son anuncios o presagios que se refieren a mí y al mundo en un tiempo, y de mí no a los acontecimientos externos de la existencia, sino a lo que ocurre adentro, en el fondo, y del mundo no a algún hecho particular, sino al modo de ser general de todo. Comprenderéis, pues, mi dificultad para hablar de ello, salvo por alusiones. Lunes. Hoy he visto una mano asomar por una ventana de la prisión hacia el mar. Caminaba por el rompiolas del puerto, como es mi costumbre, llegando hasta detrás de la vieja fortaleza. La fortaleza está toda encerrada en sus murallas oblicuas, las ventanas protegidas por rejas dobles o triples. Aun sabiendo que allí están encerrados los presos, siempre he visto la fortaleza como un elemento de la naturaleza inerte. Por eso la aparición de la mano me ha asombrado como si hubiera salido de la roca. La mano estaba en una posición innatural. Supongo que las ventanas están situadas en lo alto de las celas y empotradas en la muralla. El preso debe de haber realizado un esfuerzo de acróbata, mejor dicho, de contorsionista, para hacer pasar el brazo entre reja y reja de modo que su mano tremolase en el aire libre. No era una señal de un preso para mí, ni a ningún otro. En cualquier caso, yo no lo he tomado por tal, e incluso de momento no pensé para nada en los presos, iré. Que la mano me pareció blanca y fina, una mano no diferente de las mías, en la cual nada indicaba la tosquedad que uno se espera de un presidiario. Para mí ha sido como una señal que venía de la piedra. La piedra quería advertirme de que nuestra sustancia era común y que por ello algo de lo que constituye mi persona perduraría. No se perdería con el fin del mundo. Todavía será posible una comunicación en el desierto carente de vida, carente de mi vida y de todo recuerdo mío. Cuento las primeras impresiones registradas, que son las que me importan. Hoy he llegado al mirador bajo el cual se divisa un trocito de plata. Allá abajo, desierta ante el mar, los sillones de mimbre de altos respaldos curvados, en cesto para abrigar el viento, dispuestos en semicírculo, parecían indicar un mundo en el cual el género humano ha desaparecido, y las cosas no saben sino hablar de su ausencia. He experimentado una sensación de vértigo, como si no hiciera más que precipitarme de un mundo a otro, y a cada cual llegase poco después de que el fin del mundo se hubiera producido. He vuelto a pasar por el mirador, al cabo de media hora, desde un sillón que se me presentaba de espalda, lameaba una cinta lila. He bajado por el abrupto sendero del promontorio hasta una terraza donde cambia el ángulo visual, como me esperaba, sentada en el cesto completamente oculta por las protecciones de mimbre, estaba la señorita Suida con un sombrero de paja blanca, el álbum de dibujo abierto sobre las rodillas, copiando una concha. No he estado contento de haberla visto. Los signos contrarios de esta mañana me desaconsejaban entablar conversación ya hace unos 20 días que la encuentro sola, en mis paseos por escollos y dunas, y no deseo sino dirigirle la palabra, e incluso con ese propósito bajo de mi pensión cada día, pero cada día algo me disuade. La señorita para en el hotel de Lirio Marín.
Yo había ido a preguntarle su nombre al portero. Quizás ella lo supo. Los veraneantes de esta estación son poquísimos en Petco, y además los jóvenes podrían contarse con los dedos de una mano. Al encontrarme tan a menudo, ¿y acaso espera que yo un día le dirija un saludo? Las razones que sirven de obstáculo a un posible encuentro entre nosotros son más de una. En primer lugar, la señorita recoge y dibuja conchas. Yo tuve una colección de conchas hace unos años cuando era adolescente. Después lo dejé y lo he olvidado todo. Clasificaciones, morfología, distribuciones geográficas. Una conversación con la señorita Suida me llevaría inevitablemente a hablar de conchas, y no sé decidirme sobre la actitud a adoptar. Si fingir una incompetencia absoluta, o bien apelar a una experiencia lejana, que quedo en vagarosa. Es la relación con mi vida hecha de cosas no llevadas a término y semi-borradas, lo que el tema de las conchas me obliga a considerar, y de ahí el malestar que acaba de por ponerme en fuga. Agréguese a ello el hecho de que la aplicación con que esta muchacha se dedica a dibujar conchas indica a ella una búsqueda de la perfección como forma que el mundo puede y por ende debe alcanzar. Yo al contrario estoy convencido hace tiempo de que la perfección solo se produce accesoriamente y por azar. Por tanto, no merece el menor interés, pues la verdadera naturaleza de las cosas solo se revela en la destrucción. Al acercarme a la señorita Suida, debería manifestar cierta apreciación sobre sus dibujos de calidad finísima. Por otra parte, por cuanto he podido ver, y por lo tanto, al menos en un primer momento, fingir consentimiento a un ideal estético y moral que rechazo, o bien declarar de buenas a primeras mi modo de sentir, a riesgo de herirla. Tercer obstáculo, mi estado de salud, que aunque muy mejorado por la estancia en el mar prescrita por los médicos, condiciona mi posibilidad de salir y encontrarme con extraños. Estoy aún sujeto a crisis intermitentes y sobre todo al reagudizarse de un fastidioso eczema que me aparta de todo propósito de sociabilidad. Intercambio de vez en cuando unas palabras con el meteorólogo, el señor Cauderer, cuando lo encuentro en el observatorio. Pasa siempre a mediodía a anotar datos. Es un hombre largo y enjuto, de cara oscura, como un indio de América. Se adelanta en bicicleta mirando fijo ante sí, como si mantenerse en equilibrio en el sillín requiriese concentración. Apoya la bicicleta en el cobertizo, deshabilla una bolsa colgada de la barra y saca un registro de páginas anchas y cortas. Sube los peldaños de la tarima y marca las cifras proporcionadas por los instrumentos, unas a lápiz, otras con gruesa estilográfica, sin disminuir por un segundo su concentración. Lleva pantalones bombachos, bajo un largo gabán. Todas sus prendas son grises, o de cuadritos blancos y negros, incluso la gorra de víscera, y solo cuando ha llevado a término esas operaciones advierte que lo estoy observando y me saluda afablemente. Me he dado cuenta de que la presencia del señor Cauderer es importante para mí. El hecho de que alguien demuestre aún tanto escrúpulo y metódica atención, aunque sé perfectamente que todo es inútil, tiene sobre mí un efecto tranquilizador. ¿Acaso porque viene a compensar mi modo de vivir impreciso, que pese a las conclusiones a las que he llegado, continúo siendo como una culpa? Por eso me paro a mirar al meteorólogo y hasta charlar con él. Aunque no sea la conversación en sí lo que me interesa, me habla del tiempo naturalmente, en circunstanciados términos técnicos y de los efectos de las variaciones de presión sobre la salud, pero también de los tiempos inevitables que vivimos, citando como ejemplo episodios de la vida local. En esos momentos revela un carácter menos cerrado de lo que parecía a primera vista, más aún tiende a temporizarme y a volverse locuaz, sobre todo al desaprobar el modo de obrar y de pensar de la mayoría, porque es un hombre inclinado al descontento. Hoy el señor Cauderer me ha dicho que, teniendo el proyecto de ausentarse unos días, debería encontrar quien lo sustituya en la anotación de los datos, pero no conoce a nadie de quien fiarse. Charlando de esto, ha llegado a preguntarme si no me interesaría aprender a leer instrumentos meteorológicos, en cuyo caso me enseñaría. No le he respondido ni sí ni no, o al menos no he pretendido darle ninguna respuesta concreta. Pero me he encontrado a su lado en la tarima mientras él me explicaba cómo establecer las máximas y las mínimas, la marcha de la presión, la cantidad de precipitaciones, la velocidad de los vientos. En resumen, casi sin darme cuenta, me ha confiado el encargo de hacer sus veces durante los próximos días, empezando mañana a las 12. Aunque mi aceptación haya sido un poco forzada,
Al no habérseme dejado tiempo para reflexionar, ni para dar a entender que no podía decidir así de sopetón, esta obligación no me desagrada. Martes. Esta mañana he hablado por primera vez con Suida. El encargo de anotar los datos meteorológicos ha desempeñado desde luego un papel para hacerme superar mis incertidumbres, en el sentido de que por primera vez en mis días de Petco había algo fijado de antemano, lo cual no podía faltar. Por eso, fuera como fuera nuestra conversación, a las 12 menos cuarto diría: Ah, me olvidaba, tengo que darme prisa en ir al observatorio porque es la hora de las anotaciones. Y me despediría, quizá, de mala gana, quizá alivio, pero en cualquier caso con la seguridad de no poder obrar de otro modo. Creo haberlo comprendido confusamente ayer, cuando el señor Calderer me hizo la propuesta, que esta tarea me animaría a hablar con su hija, pero solo ahora tengo la cosa clara, admitiendo que está clara. La señorita Suida estaba dibujando un erizo de mar. Estaba sentada en un taburetito plegable en el muelle. El erizo estaba patas arriba sobre una roca abierta. Contraía las púas, tratando inútilmente de enderezarse. El dibujo de la muchacha era un estudio de la pulpa húmeda del molusco, en su dilatarse y contraerse, pintada en claroscuro y con un bosquejo denso y hirsuto todo alrededor. La conversación que yo tenía en mente sobre la forma de las conchas como armonía engañosa, envoltura que esconde la verdadera sustancia de la naturaleza, ya no venía a cuento. Tanto la vista del erizo como el dibujo transmitían sensaciones desagradables y crueles, como una víscera expuesta a las miradas. He pegado la hebra diciendo que no hay nada más difícil que dibujar erizos. Tanto la envoltura de púas vista desde arriba como el molusco tumbado, pese a la simetría radial de su estructura, ofrecen pocos pretextos para una representación lineal. Me ha respondido que le interesaba dibujarlo porque era una imagen que se repetía en sus sueños y quería librarse de ella. Al despedirme, le he preguntado si podíamos vernos mañana por la mañana en el mismo sitio. Ha dicho que mañana tiene otros compromisos, pero que pasado mañana saldrá de nuevo con el álbum de dibujo y me sería fácil encontrarla. Mientras comprobaban los barómetros, dos hombres se han acercado al cobertizo. No los había visto nunca. Vestían de negro, con las solapas levantadas. Me han preguntado si no estaba el señor Cauderer, dónde había ido, si sabía su paradero, cuándo volvía. He respondido que no sabía y he preguntado quiénes eran y por qué me lo preguntaban. Nada, no importa, han dicho alejándose. Miércoles. He ido a llevar un ramillete de violetas al hotel para la señorita Suida. El portero me ha dicho que había salido hacía rato. He dado muchas vueltas esperando encontrarla por azar en la explanada que la fortaleza estaba a la cola de los parientes de los presos. Hoy es día de visita en la cárcel. Entre las mujercitas con pañuelos a la cabeza y los niños que lloran, he visto a Suida. Llevaba el rostro tapado por un velillo negro bajo las alas del sombrero, pero su porte era inconfundible. Estaba con la cabeza alta, el cuello erguido y como orgulloso. En un ángulo de la explanada, como vigilando la cola de la puerta de la cárcel, estaban los hombres de negro que me habían interpelado ayer. El erizo, el velillo, los dos desconocidos, el negro, sigue apareciéndoseme en circunstancias tales que atraen mi atención, mensajes que interpreto como una llamada de la noche. Me he dado cuenta de que hace mucho tiempo que tiendo a reducir la presencia de la oscuridad en mi vida. La prohibición de los médicos de salir después del ocaso me ha constreñido hace meses a los confines del mundo diurno. Pero no es solo esto, es que encuentro en la luz del día, en esta luminosidad difusa, pálida, casi sin sombras, una oscuridad más espesa que la de la noche. Miércoles por la noche. Cada tarde paso las primeras horas de oscuridad pergeñando estas páginas que no sé si alguien leerá jamás. El globo de pasta de vidrio de mi habitación en la pensión contigua ilumina el fluido de mi escritura, quizá demasiado nerviosa para que un futuro lector pueda descifrarla. Quizá este diario salga a la luz muchísimos años después de mi muerte, cuando nuestra lengua haya sufrido quién sabe qué transformaciones, y algunos de los vocablos y giros usados por mí corrientemente suelen ser insólitos y de significado incierto. En cualquier caso, quien encuentre este diario tendrá una ventaja segura sobre mí. De una lengua escrita es siempre posible deducir un vocabulario y una gramática, aislar las frases, transcribirlas o parafrasearlas en otra lengua,
mientras que yo estoy tratando de leer en sucesión de las cosas que se me presentan cada día, las intenciones del mundo respecto a mí. Y avanzo a tientas, sabiendo que no puede existir ningún vocabulario que traduzca a palabras el peso de oscuras alusiones que cierne sobre las cosas. Quisiera que este aletear de presentimientos y dudas llegue hacia quien me lea no como un obstáculo accidental para la comprensión de lo que escribo, sino como su sustancia misma, y si la marcha de mis pensamientos parece huidiza, a quien trate de seguirla partiendo de hábitos mentales radicalmente cambiados. Lo importante es que le sea transmitido el esfuerzo que estoy realizando para leer entre líneas de las cosas el sentido vacío de lo que me espera. Gracias a un permiso especial de la dirección, me ha explicado la señorita Suida, puedo entrar a la cárcel los días de visita y sentarme en la mesa del locutorio, con mis hojas de dibujo y el carboncillo. La sencilla humanidad de los parientes de los presos ofrece temas interesantes para estudios del natural. Yo no le había hecho ninguna pregunta, pero al advertir que la había visto ayer en la explanada, se había creído en la obligación de justificar su presencia en aquel lugar. Hubiera preferido que no me dijese nada, porque no siento la menor atracción por dibujos de figuras humanas. Si ella me lo hubiese enseñado, cosa que no ocurrió, pensé que acaso esos dibujos estuvieran encerrados en una carpeta especial que la señorita Suida dejaba en las oficinas de la cárcel de una vez para otra, dado que ella, ayer lo recordaba bien, no llevaba consigo el inseparable álbum encuadernado ni el estuche de los lápices. Si supiera dibujar, me aplicaría solamente a estudiar la forma de los objetos inanimados, dije, con cierta perentoriedad, porque quería cambiar la conversación y también porque de veras una inclinación natural me lleva a reconocer mis estados de ánimo en lo inmóvil sufrimiento de las cosas. Jueves. La señorita Suida se mostró al punto de acuerdo. El objetivo, el objeto me dibujaría más a gusto, dijo. Era una de esas anglitas de 4 uñas, llamadas rezones que usan los barcos de pesca. Me señaló algunas al pasar junto a las barcas atracadas en el muelle, y me explicó las dificultades que presentaba dibujar los 4 ganchos en sus diversas inclinaciones y perspectivas. Comprendí que el objeto encerraba un mensaje para mí, y que debía descifrarlo. El ancla, una exhortación a fijarme, a engancharme, a tocar fondo poniendo fin a mi estado fluctuante, a mi mantenerme en la superficie. Pero esta interpretación podía dar paso a dudas, podía ser también una invitación a zarpar, a lanzarme a mar abierto, algo en forma de rezón, los 4 dientes remachados, los 4 brazos de rilla y arrogastados al arrastrarse contra las rocas del fondo, me prevenían de que cualquier decisión produciría laceraciones y sufrimiento. Para mi alivio, quedaba el hecho de que no se trataba de una pesada ancla de alta mar, sino de una ágil ancleta. No se me pedía, pues, que renunciase a la disponibilidad de la juventud, sino solo que me detuviera en un momento, que reflexionase, que sondease la oscuridad de mí mismo. Para dibujar a mis anclas ese objeto desde todos los puntos, dijo Suida, debería poseer uno para tenerlo conmigo y familiarizarme con él. ¿Cree que podría comprarle uno a un pescador? Se puede preguntar, dije. ¿Por qué no prueba usted a comprarme uno? No me atrevo a hacerlo yo misma, porque una señorita de la ciudad que se interesa por un tosco utensilio de pescador suscitaría estupor. Me vi a mí misma en el acto de presentarle el rezón de hierro como si fuese un ramo de flores. La imagen en su incongruencia tenía algo de estridente y feroz. Con certeza se ocultaba en ello un significado que se me escapaba, y prometiéndome meditarlo con calma respondí que sí. Quisiera que el rezón estuviera sujeto a su cuerda de amarre, preciso su edad. Puedo pasar horas sin cansarme dibujando un montón de sogas enrolladas. Compre pues también una cuerda muy larga. 10, incluso 12 metros. Jueves por la noche. Los médicos me han dado permiso para uso moderado de bebidas alcohólicas. Para festejar la noticia, a la puesta del sol he entrado a la posada La Estrella de Suecia, a tomar una taza de ron caliente. En torno al mostrador había pescadores, aduaneros, mozos de cordel,
Sobre todas las voces dominaba la de un anciano con uniforme de guardia de cárcel que disparataba ebriamente en un mar de chácharas. Y todos los miércoles la damisela perfumada me da un billete de 100 coronas para que la deje sola con el detenido. Y el jueves las 100 coronas se han ido ya en cerveza, y cuando ha terminado la hora de la visita, la damisela sale con el tufo de la prisión en su traje elegante, y el detenido vuelve a la celda con el perfume de la damisela en sus ropas de presidiario, y yo me quedo con el olor a la cerveza. La vida no es más que un intercambio de olores. La vida y también la muerte puedes curarlo, terció otro borracho, cuya profesión era sepulturero, según me enteré. Yo con el olor a cerveza trato de quitarme de encima el olor a muerto, y solo el olor a muerto te quitará de encima el olor a cerveza, como a todos los bebedores a quienes me toca acabarles fosa. He tomado este diálogo como una advertencia a estar en guardia. El mundo se va deshaciendo e intenta arrastrarme en su disolución. Viernes. El pescador se volvió desconfiado de repente. ¿Y para qué le sirve? ¿Qué hace usted con un rezón? Eran preguntas indiscretas. ¿Habría debido responder? Dibujarlo. Pero conocía la renuencia de su ida a exhibir su actividad artística en un ambiente que no es capaz de apreciarla. Además, la respuesta exacta por mi parte habría sido pensarlo, y figurémonos si me van a entender. Asuntos míos, respondí. Habíamos empezado a conversar afablemente, dado que nos habíamos conocido ayer por la noche en la posada, pero de imprevisto nuestro diálogo se había vuelto brusco. Vaya, una tienda de efectos navales, cortó en seco el pescador. Yo mis cosas no las vendo. Con el tendero me sucedió lo mismo. Apenas hice mi petición, se le ensombreció el rostro. No podemos vender esas cosas a los forasteros, dijo. No queremos líos con la policía. Y una cuerda de 12 metros encima. No es que sospeche que usted, pero no sería la primera vez que alguien lanza un rezón hasta las rejas de la cárcel para que se evada un preso. La palabra evadir es una de esas cosas que no puedo ir sin abandonarme a un laboreo sin fin de la mente. La búsqueda del ancla en que me he metido parece indicarme la vía de una evasión, acaso de una metamorfosis, de una resurrección. Con un escalofrío alejo el pensamiento de que la prisión sea mi cuerpo mortal y la evasión que me espera sea el apartamiento del alma, el inicio de una vida ultraterrena. Sábado. Era mi primera salida nocturna tras muchos meses, y eso me inspiraba no poca aprensión, sobre todo por los resfriados de cabeza a que estoy sometido. Tanto que, antes de salir, me enfundé un pasamontañas y encima un gorro de lana, y todavía el sombrero de fieltro. Así arropado y además con una bufanda en torno al cuello y otra en torno a los riñones, el chaquetón de lana, el chaquetón de pelo y el chaquetón de cuero, las botas forradas, podía recobrar cierta seguridad. La noche, como pude comprobar luego, era apacible y serena, pero seguía sin entender por qué el señor Cauderer necesitaba citarme en el cementerio en la noche, con un billete misterioso que me fue entregado con secreto. Si había regresado, ¿por qué no podíamos vernos como todos los días? Y si no había regresado, ¿a quién iba a encontrar en el cementerio? Quien me abrió la puerta fue el sepulturero, al que había conocido en la posada La Estrella de Suecia. Busco a Cauderer, le dije. Respondió. Cauderer no está, pero como el cementerio es la casa de los que no están, entre. Avanzaba entre las lápidas cuando me rozó una sombra veloz y crujiente. Frenó y bajó del sillín. Señor Cauderer, exclamé, maravillado de verlo andar en bicicleta entre las tumbas con el faro apagado. Me acalló. Comete usted graves imprudencias. Cuando le confié el observatorio no suponía que se iba a comprometer en un intento de evasión. Sepa que nosotros somos contrarios a las evasiones individuales. Hay que dar el tiempo al tiempo. Tenemos un plan más general que llevar adelante a más largo plazo. Al oírle decir nosotros con un amplio gesto a su alrededor, pensé que hablaba en nombre de los muertos. Eran los muertos de quien el señor Cauderer era evidentemente el portavoz, los que declaraban que no querían aceptarme aún entre ellos. Experimenté un indudable alivio. Por culpa suya tendré que prolongar mi ausencia, agregó. Mañana o pasado lo llamará el comisario, que lo interrogará a propósito del ancla de Rezón.
Ándese con ojo para no mezclarme en ese asunto. Tenga en cuenta que las preguntas del comisario tenderán todas a hacerle admitir algo referente a mi persona. Usted de mí no sabe nada, salvo que estoy de viaje y no he dicho cuándo volveré. Puede decir que le rogué que me sustituyera en la anotación de los datos unos cuantos días. Por lo demás, a partir de mañana está dispensado de ir al observatorio. No, eso no, exclamé, presa de una repentina desesperación, como si en ese momento me diera cuenta de que solo la comprobación de los instrumentos meteorológicos me ponían en condiciones de señorear las fuerzas del universo y reconocer en ellas un orden. Domingo. Con la fresca he ido al observatorio meteorológico. He subido a la tarima y me he quedado allí de pie escuchando el tic-tac de los instrumentos registradores, como la música de las esferas celestes. El viento corría por el cielo matutino, transportando suaves nubes. Las nubes se disponían en festones de cirros, después en cúmulos como hacia las 9:30 hubo un chaparrón y el pluviómetro conservó unos cuantos centilitros. Le siguió un arcoíris parcial de breve duración. El cielo volvió después a oscurecerse. La plumilla del barógrafo descendió trazando una línea vertical. Retumbó el trueno y empezó a granizar. Yo desde allá arriba en la cima sentía que tenía en mis manos los escampos y las tormentas, los rayos y la caligine. No como un dios, no, no me crean loco. No me sentía Zeus tonante, sino un poco como un director de orquesta. Tiene delante una partitura ya escrita y sabe que los sonidos que el cobertizo de palastro resonaba como un tambor bajo los chaparrones. El anemómetro remolineaba aquel universo todo, estallidos y saltos. Era traducible en cifras para alinearlas en mi registro. Una calma soberana presidía la trama de los cataclismos. En ese momento la armonía y plenitud, un crujido me hizo bajar la mirada. Acurrucado entre los peldaños de la tarima y los postes de sostén del cobertizo, había un hombre barbudo vestido con tosca chaqueta de rayas empapada de lluvia. Me miraba con firmes ojos claros. Me he evadido, dijo. No me traicione. Tendría que ir a avisar a una persona. ¿Quiere? ¿Vive en el Hotel del Lirio Marino? Sentí al punto que en el orden perfecto del universo se había abierto una brecha, un desgarrón inseparable.